¿Alguna vez has escuchado decir a alguien o has dicho, yo no pago impuestos? Pues déjame decirte que está muy equivocado. Todo mundo paga impuestos. Y hoy hablaremos de un impuesto que prácticamente se encuentra en todos lados, el impuesto al valor agregado, también llamado IVA. El IVA es un impuesto indirecto, es decir, el que lo paga es el consumidor final. Prácticamente este impuesto grava ciertos actos o actividades que se establecen en el artículo 1 de la ley del IVA. Estos actos y actividades son la enajenación, la prestación de servicios, el goce temporal de bienes y servicios y la importación. También hay que señalar que este es un impuesto indirecto, es decir, que lo paga el consumidor final con su consumo. Para gravar este impuesto a los actos y actividades se aplican ciertas tasas establecidas en la propia ley. Encontramos la tasa del 16 y la del 0%. Además, también la ley señala aquellos que serán exentos de este impuesto. Seguramente han escuchado hablar del IVA 8%, pues déjeme decir que este no es una tasa como tal, sino que es un estímulo fiscal emitido por un decreto presidencial que aplica a las fronteras sur y norte. Entonces, ¿cuáles son las actividades o los actos que gravan cada una de estas tasas? La enajenación de animales y vegetales no industrializados, la enajenación de agua y hielo no gaseoso y la enajenación de medicinas de patente son algunos ejemplos a los cuales se les aplica la tasa del 0%. Pero además, este mismo artículo señala aquellas enajenaciones las cuales no es aplicable la tasa del 0%. Entre estas tenemos la enajenación de alimentos preparados. Ejemplos son la enajenación de jugos y néctares, caviar, salmón, aditivos alimenticios, entre otros. También podemos encontrar servicios grabados a la tasa del 0%. Entre estos se encuentran el despepite de algodón, el suministro de agua potable y sobre todo lo relacionado al sector primario. Otro punto a destacar es que el IVA 0% también es aplicable a las exportaciones de bienes o servicios que cumplan con ciertas características. Por otro lado, tenemos aquellos actos y actividades que se encuentran exentas de IVA, como lo señala el artículo 9, 15 y 20 de la ley del IVA. La enajenación de suelo, de libros, periódicos, revistas o de construcciones dedicadas a la casa-habitación son algunos de los ejemplos los cuales se aplica el exento de IVA. Dentro de la prestación de servicios tenemos a los servicios profesionales de medicina, los cuales se encuentran exentos de IVA. Es importante conocer lo que establece la ley respecto a cuáles se encuentran grabados con la tasa del 0%, del 16% y exentas. Un ejemplo de ello es la enajenación de libros. En este ejemplo podemos ver que libros se encuentran exentos de IVA, pero en caso de que sean editados por su propio autor se encuentran grabados a la tasa 0%. Por eso es muy importante prestar atención a cuáles se graban por tales tasas. Pero ¿cuál es la diferencia entre una tasa 0% y uno exento de IVA? Pues prácticamente en la tasa de 0% puedes solicitar la devolución de este IVA. En cambio, en la tasa exenta prácticamente no sucede nada. Es importante destacar que estas personas que realizan estos actos o actividades establecidas en el artículo 1 de la ley del IVA también tienen obligaciones. Dentro de estas obligaciones establecidas en el artículo 32, podemos observar que destacan la obligación de expedir comprobantes fiscales, además la obligación de llevar contabilidad. Bueno, estos fueron algunos de los conceptos básicos sobre el IVA. Como pudieron ver, pagamos IVA aunque no nos demos cuenta, incluso con varias tasas aplicables y determinadas características para cada una.